Y una buena noticia es poder saludar a uno de los hombres que más saben de derecho laboral en el país. El reconocido laboralista Iván Quintero nos atiende a esta hora. Doctor Quintero, bienvenido a la W. Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W. Doctor Quintero, ya usted ha podido mirar un poco el proyecto de reforma laboral. El Banco de la República, a mí me ha impactado mucho lo que dijo, que esa reforma laboral le puede costar al país 450.000 empleos. Se lo preguntamos a algunos técnicos del gobierno y dicen, bueno, pues esa es una opinión, ese es un estudio del Banco de la República, pero nosotros tenemos otras opiniones y otros estudios. Y yo quiero su opinión, que valoro mucho. ¿Usted está de acuerdo con que esa reforma laboral pueda costar 450.000 empleos? Incluso más puede llegar a ser, Julio, si se mantiene el texto de lo que presentó el gobierno, radicó el gobierno en el Congreso a principios o mediados del mes de marzo. Y le explico por qué. Es una reforma laboral que incluye 79 artículos, de los cuales solo dos de 79 atienden alguna necesidad puntual de las empresas. Los otros 77 artículos de la reforma, todos se inclinan a generar estabilidades, protecciones especiales, sobrecostos laborales, inflexibilidades a la hora del despido, generar una regla principal de contratación a término indefinido, perseguir la tercerización, las formas no directas de trabajo y otras tantas que, dependiendo del tiempo que tengamos, podemos profundizar. Entonces, es desconocer, una reforma que desconoce las necesidades y los intereses de una de las partes de la relación laboral, el capital, la empresa. Pues es una reforma que necesariamente tiene que producir unos efectos nocivos, negativos y contundentes como los que el propio Banco de la República está vaticinando. De hecho, Julio, yo pienso que ya se están dando buena parte de esa pérdida de empleos, porque el proyecto en sí mismo, antes de comenzarse su debate en el Congreso, ya está generando que muchas empresas tomen decisiones importantes y radicales en términos de no poder cumplir con todo lo que se está proponiendo en la reforma. Y ahí se hacen se terminan contratos de manera anticipada o peor aún, se toman decisiones de no inversión, por ejemplo, en ampliación de plantas, en tecnología, en muchas decisiones que los empresarios toman de mediano y largo plazo, que están en algunos casos paralizadas o a la espera de saber realmente a qué nos vamos a enfrentar en materia laboral. Pero en principio esto parece más que una reforma, una revancha. Doctor Quintero, si estuviéramos en este momento con la ponente, la doctora María Fernanda diría que es que hay una interpretación perversa y que esta es una deuda de hace muchísimos años en donde siempre que se habla de la defensa de los trabajadores, entonces se crea un ambiente perverso. Nos comentó ayer más o menos. No quiso decir quién era el perverso, pero dijo algo así. Por eso yo quiero hacerle una pregunta desde la óptica de ella. ¿Usted no reconoce que sí hay una deuda con los trabajadores colombianos y que sí hay unos artículos que tienen validez para compensar algunos vacíos en beneficio de los trabajadores? Sí, por supuesto. Y fíjese, Julio, que casi todo el país ha hablado de manera prácticamente exclusiva sobre los recargos, el dominical, el festivo, el nocturno, y en eso yo siento que el sector empleador no, en términos generales, está dispuesto a hacer el esfuerzo y regresar a esos recargos que teníamos antes de la última reforma laboral. Pero es que prácticamente eso es lo de menos en la reforma, Julio. El verdadero problema es generarle condiciones de inviabilidad a las empresas. Es que cuando se ordena que todo tiene que ser directo, se ataca la forma moderna de funcionar las empresas en el mundo. Es decir, que no se puede acudir a contratos de outsourcing, se criminaliza el uso del servicio temporal,
se persigue el contratista y el subcontratista cuando realiza actividades propias o necesidades propias de las compañías, y todo eso lo obligan a ser directo, es desconocer que el mundo competitivo de las empresas hoy en día no puede regresarse 30 o 40 años, porque vamos a terminar con un país autista frente al resto del mundo en términos de empresa moderna. La estabilidad laboral, Julio, se debe concebir como un concepto por medio del cual el trabajador, con su desempeño, con su entrega, con sus resultados, es el que se gana permanecer en una compañía. Pero obligar a una empresa a que si la persona se enferma, si tiene fuero sindical, si está próxima a pensionarse, si es discapacitada, crear 6 o 7 modalidades de estabilidad laboral reforzada, es un craso error frente a la decisión de generar nuevo empleo. Se lo piensa 2 veces porque es empleador. Y así podríamos, frente a cada punto conceptual de la reforma, dar argumentos de fondo en cuanto a que se está haciendo una reforma única y exclusivamente para una de las partes de la relación laboral, los trabajadores. Pero sin duda hay temas que se deben corregir, que se pueden corregir y que no generarían el efecto nocivo del daño pues en la generación de empleo que estamos hablando. Doctor Quintero, el responsable de Rappi en Colombia dijo que si esa reforma pasa, se acaba Rappi. Y si se acaba Rappi, quiere decir que se acaban plataformas similares. Pero yo quiero ir al tema porque obviamente los trabajadores de Rappi también deben tener unos beneficios de estabilidad laboral y deben tener unos sistemas de contratación, no sé con qué modelo, que les dé pues tranquilidad. Pero uno de los grandes temas de los empresarios que están muy preocupados y que usted los ha escuchado es que ellos interpretan que una vez que pase esta reforma laboral va a ser imposible sacar un empleado de una empresa. ¿Usted lo ve igual? Sí, como está la reforma original, Julio, sí. Es prácticamente imposible. Estamos hablando no de estabilidad, sino de inamovilidad. Es más, se revive la acción de reintegro, que era una figura abandonada hace más de 30 años en la legislación laboral colombiana, y que consiste en que si la empresa acomete un despido, por ejemplo, discriminatorio, hablar de la reforma, hágame el favor, ¿quién va a definir que es un despido discriminatorio? Habría que reintegrar al trabajador. Y eso es lo que más asusta a un empleador, es decir, que pueda contratar a alguien, pero que ese trabajador el día de mañana no se pueda retirar, hace que necesariamente el fenómeno crítico de la informalidad laboral crezca. Las tablas de indemnización, yo creo que se pueden aumentar, pero no triplicar como le está proponiendo el proyecto de reforma. Entonces, sin duda, el amarrar, obligar a que las empresas tengan que mantener los trabajadores, así su producción se reduzca, sus ventas disminuyan. Es decir, es desconocer una realidad económica de cómo funcionan las empresas. Las empresas generan empleo cuando están creciendo y muchas veces cuando enfrentan crisis pues tienen que disminuir empleo. Sí. Pero si lo obligan al empresario a mantener ese empleo indefinidamente sin importar su suerte económica, se está desconociendo un elemento vital de sostenibilidad de las empresas y eso afecta al mercado de trabajo sin duda. El gerente del Banco de la República también reconoce que, además de esas cifras de las que hemos hablado que se perderían de trabajo, también reconoce que hay beneficios importantes para los trabajadores formales en la reforma. No hay cómo equilibrar darle beneficios formales a los trabajadores y del otro lado no sacrificar empleo. ¿Esa ecuación no hay cómo cuadrarla? Sí, yo creo que sí hay cómo cuadrarla. De hecho, hay algo importante y es que desde el día de ayer está circulando un documento que aparentemente es el que los ponentes están terminando de conciliar, Félix, para comenzar el debate. Ese documento es valioso. Yo lo he estado estudiando, lo que pasa es que mientras no sea radicado formalmente, pues no podemos hablar de él como un insumo con certeza absoluta. Pero si fuera así, observa uno que está haciéndose exactamente lo contrario de lo que se hizo en la reforma a la salud. Es decir, sí se están escuchando
las voces, las necesidades, las inquietudes del empresariado, especialmente en derecho laboral individual. En el tema colectivo, siento y observo que sigue dejándose de lado y es muy importante. Les quiero contar, por ejemplo, que en el proyecto de reforma que presentó el gobierno, las formas de huelga se amplían, pudiendo haber huelga en cualquier momento y por cualquier razón en una empresa. Simplemente, por ejemplo, por solidaridad, porque la empresa del frente paró, los trabajadores de este lado también pueden hacerlo, por razones políticas, por incumplimientos del empleador. Voy a poner un ejemplo extremo, pero pudiera darse, que una empresa se demore unos días en entregar una dotación, que muchas veces el proveedor le falla, entonces los trabajadores podrían entrar en huelga. Eso hoy no funciona así en nuestra legislación. Y la verdad, no entiendo la lógica de promover la conflictividad. Está muy bien que se garantice el derecho de asociación, el derecho a la negociación, pero dejan de lado, por ejemplo, temas como el carrusel sindical, que es dantesco, y es que un trabajador puede pertenecer al número de sindicatos que considere. Digamos que hasta ahí no hay problema. Pero hay empresas que nosotros asesoramos, que conocemos, muy conocidas en el país, ya de tamaño mediano inclusive, las grandes, que tienen 15, 20, 30 sindicatos, todos conformados por los mismos trabajadores, y nos presentan tantos pliegos de peticiones como consideren, podrían firmar convenciones colectivas cada uno de ellos. Eso genera fueros sindicales para todas las juntas directivas de los 15 o 20 o 30 sindicatos, los permisos sindicales se multiplican. Entonces, uno no entiende cómo se deja de lado las necesidades del empresario y solamente se piensa en el trabajador. Si la reforma fuera equilibrada, estoy seguro que el sector empleador le apostaría, Félix, como usted lo está planteando, a una reforma equilibrada, justa y que permita crecer en garantías para los trabajadores sin hacer inviables las empresas en Colombia. Doctor Iván, nosotros en esta emisora nos encantan los emprendimientos, apoyamos a microempresas y una de las críticas que ha surgido es que al parecer esta reforma no establece una regulación diferenciada de acuerdo al tamaño de la empresa. Y muchos abogados nos han dicho que esto condenaría a estas pequeñas y microempresas e incluso también emprendimientos. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Sí, claro. Les voy a dar un ejemplo concreto. Se está creando una negociación colectiva multinivel. Eso existe en otras legislaciones y en otros países. ¿En qué consiste? En que se definen entre los sindicatos de industria, las federaciones y confederaciones y los gremios las condiciones de trabajo del trabajador de ese sector. Vamos a poner un ejemplo, el sector de la construcción. Entonces, en esa negociación multinivel se establece, por ejemplo, un salario mínimo para el trabajador de la construcción o unas primas extralegales para el trabajador de la construcción. Y luego, en cada empresa, sigue existiendo la posibilidad de la negociación típica bilateral empresa-sindicato. Al existir esa forma doble de negociación, se pregunta uno, el constructor grande, muy seguramente, lo que se pactó allá arriba, es capaz de cumplirlo, tiene el músculo financiero para cumplirlo. Pero hay constructores medianos y hay constructores pequeños que reforman casas, que hacen un edificio de solo 2 pisos, de 3 pisos. ¿Cómo vamos a pensar que el pequeño puede cumplir las mismas condiciones que el empleador grande? No es posible. Cuando hay negociación multinivel, y así no lo está planteando la reforma no está haciendo ese tipo de excepciones, debería pensarse en el tamaño de la empresa, en el número de trabajadores, en las utilidades de las compañías, para que un esquema de estos pueda ayudar a crecer al sector y generarle mejores garantías al trabajador de ese sector, pero sin desconocer que las empresas tienen tamaños y al tener tamaños distintos, capacidades y posibilidades de responder de manera diferente. Doctor Quintero, el gobierno tiene hoy 2 apuestas que van de la mano. Por un lado está esta reforma laboral de la que estamos hablando y la otra es la pensional.
uno de los retos de esa reforma pensional es aumentar la base de cotizaciones al sistema en un país con una informalidad que es altísima como la que tenemos nosotros, y uno pensaría que con estas propuestas pues ese problema debería resolverse, pero aquí parece va a ocurrir es lo contrario. Si con esta reforma laboral se perderán más de 450.000 empleos, como está advirtiendo el Banco de la República, ¿no le suena a usted un poco contraproducente hacer esas dos reformas al tiempo, al menos como están planteadas hoy? Porque menos empleo formal es igual a menos cotizaciones y por tanto pues un mayor hueco al sistema pensional. Totalmente de acuerdo. Yo desfasaría las dos reformas. Primero haría la laboral, esperaría un tiempo prudencial, puede ser 1 año, ojalá 2. Se miraría el impacto en el mercado del trabajo y en la informalidad laboral, que hoy es del 53% en Colombia, la informalidad laboral. Y ahí sí emprendería una reforma pensional. Ahora, sobre la reforma pensional, un solo comentario. No hay reforma pensional en el mundo que no toque la variable de la edad. La variable de la edad es absolutamente necesaria discutirla y tocarla. ¿Para qué? Para aumentarla, por la expectativa de vida, por la fragilidad financiera de los regímenes de pensiones. Y en Colombia lo primero que nos han dicho, y que está perfectamente consagrado en el proyecto de reforma pensional, es que la edad se mantiene. Si la edad se mantiene, la reforma pensional, en mi opinión, es realmente un tema que busca otros objetivos, menos el de lograr aumentar la base de cotizantes formales para que algún día esa población obtenga una pensión. Estamos frente a un objetivo seguramente distinto, que lo desconozco, pero comparto con usted su preocupación, o con quien las tiene, en el sentido de que estas dos reformas manejadas al mismo tiempo constituyen una equivocación estratégica. Doctor Quintero, se presentó como un antídoto a algo que puede hacer mucho daño, el hecho de que haya una gradualidad dentro del incremento que se daría en el sobrecargo o en el extra que se tiene que pagar los dominicales. Entonces ya no va a ser de manera inmediata, sino que entonces será a través de un par de años que se estaría llegando a ese porcentaje del 100% que se tendrá que pagar extra a quienes trabajen en domingo o en festivo. ¿Esa gradualidad ayuda o no ayuda? ¿Es por lo menos una de esas pruebas de que efectivamente el gobierno sí está dispuesto a ceder? Hablando con empresarios, uno encuentra que muchos de ellos preferirían que no se concediera esa gradualidad, pero más bien que se abordaran los temas que he tocado, de inflexibilidad, de estabilidad, de huelga, de tercerización, que es lo que más los afecta. Yo realmente creo que esa gradualidad complica, porque hay que parametrizar nóminas, y realmente pasar del 75% de recargo hoy por hora laborada en domingo al 100%, y hacerlo por etapas, en mi opinión es una carga administrativa que genera un impacto muy menor, favorable sí, pero muy menor, y no creo que ahí esté verdaderamente el problema de la reforma laboral para los empresarios. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.